Entonces, vamos a hablar de un tema que es bien importante para todos nosotros, que es la inmadurez, pero la inmadurez emocional. Y esa es la que más se está manipulando en este tiempo. Es la que más están manipulando a través de las redes, a través de las enseñanzas, a través de los colegios. Miren la madurez emocional que se necesita, que empieza a tomar un niño desde que empieza a crecer. Cómo tiene que ir madurando sus padres. Miren ya dónde están trabajando. Ellos ya están trabajando en esa área. ¿Por qué? Porque están generando personas inmaduras. Y les conviene. ¿Por qué? Porque es más fácil para manipular. Más fácil para manejar todo esto de las emociones. Las emociones son las que ahorita se están manipulando. Entonces, veníamos en ciertos temas desde la clase antepasada de cuáles eran las emociones las necesidades emocionales más en las personas. Después las distribuimos entre el hombre y la mujer. Y hoy queremos ver lo que es la inmadurez emocional. Porque por esa inmadurez se generan muchas situaciones en el matrimonio, se generan muchas situaciones en nuestra relación de persona como tal y con familia y con todo nuestro entorno. Entonces tenemos que tener en cuenta que la madurez es necesaria. Muchos, en lo general, somos inmaduros en ciertas áreas, inmaduros en ciertas áreas de nuestra vida, pero la parte emocional es de la que más debemos estar pendientes, porque es la que más nos relaciona con el ser humano, es la que más manejamos día a día. En nuestra relación de pareja, la madurez emocional es necesaria para que ese matrimonio esté firme y siga hacia adelante con todo lo que se va a presentar. Entonces, vamos a leer un versículo que encierra todo lo que significa madurez, todo lo que significa madurez. Y yo creo que casi nadie lo ha leído, porque es un versículo que está muy escondido en la Biblia, que es 1 Corintios 13, del 4 al 8. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Ahí es donde está encerrada la madurez de lo que Dios dice. 1 Corintios 13, del 4 al 8. ¿Lo leo? Hermano Nelson, usted tiene toda la audiencia. 1 Corintios 13, 4, dice la palabra del Señor, dice, el amor es sufrido. ¿No es? Sí. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Hasta ahí? Sí, hasta el 8. Hasta el 8. Todo, ahora dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Hasta ahí. ¿Llega a seguir? Si ustedes se dan cuenta, eso que significa el amor es lo que Dios ha establecido como madurez en lo que nosotros deberíamos relacionarnos en pareja. El amor todo lo sufre. Para nosotros es difícil a veces sufrir cosas, y hay parejas que sufren cosas bien complicadas, pero de eso se trata la madurez. De eso se trata la madurez. Eso de ese amor, esa clase de amor, es la que muestra la madurez de la persona en una relación. Es la que de pronto se pone en los zapatos del otro, en qué es lo que está sufriendo, en qué es lo que está viviendo. O sea, ser esas personas que tal vez damos todo lo que podamos y a veces no recibimos todo lo que quisiéramos recibir, pero no importa, seguimos adelante, porque la madurez es lo que yo estoy manejando como persona. No depende de los demás. Si yo soy maduro, no voy a depender de lo que los demás hagan para yo hacer lo que tengo que hacer como tal. Entonces este versículo lo que nos está hablando es algo que hay que hacer. Hay que hacerlo, no hay que preguntarnos por qué, o cómo, o será que sí puedo. No, hay que hacerlo. Cuando lleguen los momentos, nos toca aplicar eso que el amor dice ahí, donde todo lo soporta, donde todo lo sufre, donde todas las cosas a veces tienen que pasar,
y tenemos que tener la suficiente madurez para ayudar inclusive a la persona que está a nuestro lado a salir adelante de todas las situaciones que a veces se nos presentan. Entonces, cuando nos falta madurez en ese sentido, ¿qué es lo que afecta? Afecta la capacidad de amar, directamente la afecta. Cuando no hay madurez en un matrimonio, directamente afecta la capacidad de amar. Perdonar también, la capacidad de perdonar. La capacidad está encerrado ahí, porque cuando tú amas, tú perdonas. Cuando tú amas, tú vas más allá de las cosas que de pronto en la lógica del mundo de pronto es como anormal. Pero ¿cómo lo va a perdonar? Mire, ya le falló 3 veces. Pero hay un perdón que va más allá de lo que entendemos. Claro. Esa es realmente la capacidad de amar. Disculpe, hay una parte de la Biblia que dice que el que mucho perdonó, mucho amó, y el que poco perdonó, poco. Exacto. Afecta también, la falta de madurez afecta la capacidad de relacionarse. No solamente con el esposo, con la familia, con los amigos, con el entorno. La madurez encierra muchas cosas, mis hermanos. No es solamente la relación de nosotros como matrimonio, sino también la relación con nuestros hijos, la relación con la familia externa a lo que es nuestro matrimonio. Porque tenemos que tener en cuenta algo. Cuando usted es maduro, usted sabe cómo dejar a su familia fuera de lo que la relación tiene que manejar. Ahí hay madurez. Pero cuando usted no es maduro, usted deja que la familia se meta y empiecen a generar cuestiones que no deben estar generando. Entonces la madurez encierra todas estas cosas. Si falta la madurez, interesarse por el otro afecta eso. Cuando no hay madurez, afecta el que no se interesa el uno por el otro. No le importa. No le importan las cosas. Construir buenas relaciones con los demás, con mi pareja. Eso es lo que afecta a la falta de madurez. Pero entonces, ahora nos queremos enfocar en la parte emocional. La parte emocional es muy importante. Dime. Quiero decir, Anguito, la inmadurez emocional son todas aquellas cosas tontas que por lo general hacemos y que a veces no nos damos cuenta que son infantileces. La falta de madurez es cuando no estamos llegando a esa etapa de adultez. Hacemos cosas que son tontas y que para el cónyuge le van a llegar a afectar, porque si una persona de los dos es madura y la otra es inmadura, es una situación bien bochornosa para poder salir adelante ambos como equipo, ponerse en la misma visión, ponerse en el mismo camino. Entonces, ahorita vamos a estar hablando de algo bien importante, que presten atención y si pueden anotar sería muy bueno, porque ahí nos vamos a poder identificar, así como dijo mi esposo. Hay muchas cosas que hacemos todavía que son inmaduras, teniendo la edad que tengan. La inmadurez no tiene edad, puede estar en niños, que es normal, pero también puede estar en adultos, y ahí es donde está el problema, porque eso va a afectar tremendamente la relación matrimonial. Exacto. Entonces, cuando nos identifiquemos con esto, lo que vayamos hablando, ustedes presten atención y acepten si en algún área de su vida está tocando esta palabra, para poder tomar acción y poder empezar a emprender el camino de la madurez, porque amén. Eso es lo que nos va a llevar al éxito en el matrimonio. Amén, amén. Amén. Yo quiero leer aquí esta definición muy acertada en muchas cosas. Dice que la madurez es responsabilidad sobre nosotros mismos y hacia los demás. Es decir, una persona madura puede cuidar de sí misma, así como manejar adecuadamente sus problemas y sus sentimientos sin necesidad de hacer daño. A eso es a lo que tira la madurez. Cuando tenemos la responsabilidad de saber manejar lo nuestro, saber manejar los problemas que se nos presentan, saber llegar al punto de resolver sin hacer daño. Porque a veces sí se resuelven las cosas, pero se resuelven a veces con un divorcio. E hicieron daño. Y dañaron una familia completa. Resolvieron lo que querían, sí, para ellos sí. De pronto para la pareja resolvió. Pero ¿resolvió qué? Haciendo daño en general.
Entonces, el ser maduro encierra muchas cosas. Por eso es que ese versículo, mi hermano, cuando nosotros leemos ese versículo y que se lee y esto, pero ahí está hablando de una madurez en el amor, de una madurez en lo que encierra la palabra amor, lo que es relacionarnos con una pareja, lo que es relacionarnos con los demás. Entonces, esa madurez encierra muchas cosas que a veces nosotros tenemos que sufrirlas y pasarlas. Y el maduro es ese, el que acepta su responsabilidad como tal, el que va más allá, la milla extra, como decimos nosotros. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, y esto sería muy bueno para las personas, y lo digo para las personas que están viendo este video, para las personas que están ahorita relacionándose con una persona y piensan casarse, sean proactivos antes de dar ese paso de casarse. Mire si la persona que está al lado suyo es madura en estos aspectos. Vamos a leer 9 aspectos que son bien importantes para que nosotros los tengamos en cuenta de nuestra relación, saber que eso nos va a llevar a una madurez en la vida, una madurez en todo lo que tenemos que hacer. Y lo digo para las personas que están pensando en casarse, para los que están solteros ahorita y se están conociendo, que tienen su novio o su novia o se están conociendo ahorita. Miren la persona y dése cuenta en qué faltan las cosas, porque a veces se casan, como decimos, son novios, no vio la persona que tenía al lado, no vio quién era, se casó y después empieza, ay, pero yo cometí el error, pero yo no sabía que era así. No, sí sabía. La hermana Ingrid iba a decir algo. ¿Y mi hermana ibas a decir algo? ¿Ya? Ya lo dije. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver estos 9 aspectos importantes de cómo se detecta la inmadurez en una persona. El primero, tiene actitudes egocéntricas. Las actitudes egocéntricas, mis hermanos, de una persona ya de por sí le muestra a usted inmadurez en la persona. ¿Por qué? Porque no aplica lo que establece la palabra de Dios, que es que estemos pendientes el uno del otro, que es que nos amemos el uno al otro. La persona egocentrista, es más, los temas que él habla de él son de él y son los más importantes para todos. Pero cuando le hablan de algo, por ejemplo, cuando el cónyuge le va a hablar de algo importante para él, no le pone atención. O lo escucha, pero no le da la misma importancia de cuando él habla de sus cosas. El egocentrista no piensa en los demás, piensa en sí mismo. Pero en todo. No es solamente en ciertas cositas. El egocentrista es algo que lo penetra hasta en su mente, pensando los pensamientos, los piensa, así esté casado. El egocentrista piensa en los proyectos de él, en las cosas que él quiere alcanzar, en cómo él puede avanzar, mas no piensa en cómo avanza mi esposa, en cómo avanza mi esposo. Yo quiero que él salga adelante. Es más, el que no es egocentrista quiere que el otro, así sea, salga más por encima de él, no importa, lo saca adelante. Y el egocentrista es una persona que daña una relación. ¿Por qué? Porque la otra persona no puede dar de sí misma lo que es. Lo frena, lo anula, le quita esa independencia de decir, tú puedes hacerlo. No por el hecho de estar en pareja quiere decir que nos vamos a frenar en nuestras cosas o en nuestros objetivos o en lo que quiere la persona como tal o en los gustos de la persona, porque el egocentrista hasta eso, los gustos son los gustos de él. Vamos a tal restaurante. Ay, pero es que a mí no me gusta la pasta. No, es que a mí sí me gusta. Vamos allá, usted come, pida lo que quiera, allá hay de todo. ¿Sí me entienden? Entonces el egocentrista encierra tantas cosas, en tantos detalles, que en el diario vivir solo nos damos cuenta es cuando vivimos las cosas en esos días. El egocentrista también es demasiado exigente. Sí. ¿Por qué? Porque está demandando que se haga lo que él quiere. Entonces pone a la otra persona en una situación de tener que esforzarse más por darle gusto a esa persona. Sí. Entonces, si tú eres demasiado exigente y empiezas a demandar mucho de tu cónyuge, hay egocentrismo en tu corazón.
Entonces hay situaciones que tenemos que estar pendientes de relacionarlo y saber realmente qué es ser egocentrista. Poder decir sí, porque escuchamos mucho sí, egocentrista, ay sí, egocentrista, uy, horrible esa palabra, nada que ver conmigo. Pero cuando vamos desmenuzando el significado de egocentrista, nos vamos dando cuenta que tenemos algo de ello. Actitudes egocentristas. Así es. Y no quiere decir que la persona sea egocentrista, pero hay actitudes que ese ego se levanta y ahí es donde, en ese momento, por ejemplo, hay personas que son egocentristas en la comunicación del matrimonio. Solo hablan ellos. Es lo que ellos digan. Las razones de ellos. El otro, no. Hay personas que son egocentristas en el divertirse. ¿Se acuerdan que hablábamos de las emociones? Que hay un momento que hay de compartir, de divertirse, un compañero divertido. Hay personas que se divierten por su cuenta, pero llegan a la casa y llegan tristes y de todo, y ya, la casa es la casa, mis amigos son mis amigos, yo voy a divertirme con mis amigos, punto. Eso es egocentrismo. Si tú en la casa no te estás comunicando y no te salen palabras con tu esposa, pero cuando estás socialmente te salen todas las palabras del mundo, eres una persona egocentrista. Sí. ¿Por qué? Porque estás pensando en tu diversión, en lo bueno que tú vas a pasar. De pronto en la casa, ay, qué aburrido, siempre la misma charla o no sé qué decir. Con los demás hablas todos los temas posibles, pero con tu esposa no te sale ni un tema. Eres egocentrista. Exactamente. Porque no le estás dando prioridad a tu matrimonio. La primera relación, cuando tú te casas, la primera relación con el prójimo que dice Dios que debemos tener, la primerita es nuestra esposa, nuestro esposo. No es la mamá y el papá. No es la familia, no son las hermanas, no son los sobrinos, no, es el esposo o es la esposa, y no son los hijos tampoco, porque muchas mamás, con su amor egocentrista, piensan que se lo tienen que dar solo a los hijos y se olvidan del esposo, o muchos papás generan ese egocentrismo de compartir solo con sus hijos, y solo se la divierten es con sus hijos, pero no importa si la esposa está ahí o no está. Esos son niveles de egocentrismo pequeños que van dañando la relación. ¿Por qué? Porque la persona empieza a sentirse apartada, a un lado, aislada. El egocentrismo hace sentir eso. La persona se siente aislada. Otra parte, este punto, se victimiza. La persona inmadura se victimiza a sí misma. Todos le están haciendo daño, todos están en contra de él. Cuando él dice algo, todos le dicen que no. Cuando él quiere hacer algo, nadie quiere hacerlo. Entonces, pero sin embargo sí lo hace. Es una persona inmadura, porque victimiza todo lo que esté mal es en contra de él, en contra de ella. Si sucede una situación donde sabe que ella es responsable o él es responsable, se alejan de esa responsabilidad y se victimizan, y entonces hacen ver a los otros que fueron los que fueron irresponsables. O sea, como decimos en Colombia, volteó la arepa. Cuando se voltea la arepa para el otro lado, se ponen como víctimas. Se ponen como víctimas. Ay, es que usted todas las veces lo que me hace bien, por favor. Sí, no, me saca la rabia, por eso es. Entonces se victimiza la persona y se dejó el problema a resolver a un lado. Se tapa el problema, se oculta. Y muchas veces el que se victimiza es el responsable del problema que está sucediendo. El que utiliza esa manera de ser, de víctima, está poniendo una coraza de protección para que no entren con la verdad y le digan en la cara lo que está haciendo mal. Entonces utiliza ese caparazón para poder expresar como que tú te estás aprovechando de mí y tú me estás haciendo el mal, haciéndome sentir el mal del paseo, cuando tú eres el que eres el culpable. O sea, cuando le echamos la culpa al otro, haciéndonos las víctimas, estamos teniendo una actitud de inmadurez. Exacto. O a veces en una discusión que, por ejemplo, el esposo y la esposa tienen en ese momento, y la esposa de pronto, o el esposo, se siente que como que lo pillaron en algo que hizo, me estás faltando al respeto, porque lo pillaron en algo que estaba haciendo de verdad.
y fue algo que de pronto sí lo hizo mal y lo pillaron. Entonces me estás faltando al respeto porque yo no soy ese, yo no soy lo otro. Victimiza todo para que no se genere que le caigan en la verdad con las cosas que está haciendo. Otro punto, se deja arrastrar por sus emociones. El inmaduro se deja arrastrar por sus emociones. Esas personas que ustedes ven de un momento a otro que pasa una situación y por la misma emoción quieren resolver las cosas a la manera como se les salió de un momento a otro y no resuelven absolutamente nada. Se dejan llevar por sus emociones. Las emociones muchas veces son, por eso les digo yo que en esta época, en este tiempo, a través de los celulares y de todas las plataformas y de todo lo que nos metemos en tecnología, muchas mujeres y muchos varones están siendo manipulados en sus emociones. Y a veces hay gente que llega a la casa ya manipulada las emociones y llega a desahogar en la casa las cosas. Y llegan a veces a hacer cosas que no deben estar haciendo. ¿Por qué? Porque las emociones, cuando la persona no tiene ese dominio propio de sus emociones, puede sentir angustia de un momento a otro. Una persona que me pasó un caso esta semana de una señora que iba a cambiar el seguro de su casa. Entonces, porque cambió la tarifa y todas las cosas, entonces le iban a cambiar el seguro. Entonces le dijeron, señora, nosotros le vamos a mandar un inspector a su casa para sacarle el valor de la casa. Padre amado, esa señora dijo, van a mandar un inspector. La palabra inspector para ella fue como un inspector de la CIA, del FBI, y se empezó a angustiar de tal manera que me llamaba y me decía, Henry, por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y va a venir ese inspector, ya llega a las 10 de la mañana, ya me llamó, ¿yo qué puedo hacer? Le digo, pero es un home inspector. Él solo va a ver la casa y le va a dar el valor, le va a dar la información a los del seguro para que le digan a usted qué clase de seguro necesita. Tranquila, eso no es que me van a pedir los permisos de la ciudad, me van a pedir. No, ellos no tienen nada que ver en eso. Se deja manejar de sus emociones, de su temor. Piensa que le van a averiguar la vida. O sea, las emociones, cuando nosotros nos dejamos manejar de las emociones, podamos llegar a un caso donde nos enfermamos realmente. La señora de angustia y de todo, hasta se tomó pastillas porque decía que tenía angustia. Y llegó, le dije, mire, ese inspector no se le va a demorar a usted más de 15 minutos. Él no se le va a demorar más. Después me llamó, Henry, se demoró solo 10 minutos. Claro, le dije, es que él solo va a ver en su casa donde está ubicada, la zona y ya, no más. Y ya. Pero las emociones, cuando nos dejamos manejar de las emociones, pueden suceder esas cosas. Y yo entiendo, es una mujer sola, ya es de edad, ya empieza a pensar otras cosas. Eso es por nosotros no tener ese control de emociones en lo que debemos tener ese control. Ese es un dominio propio. Ese es el dominio propio que habla la Biblia. Amén. Dominio propio de tus emociones. Que no por cualquier cosa tú vas a cambiar tu forma de ser en un momento dado. Hay personas que son así. Las ves feliz de un momento a otro y de un momento a otro todas serias, todas... ¿Pero qué pasó? Ajá. No, es que no me gusta otra cosa. Se deja manejar de sus emociones. Se deja llevar por las situaciones, por los momentos. Si tú eres de las personas que de un momento a otro explotan en ira por alguna situación que has tenido en tu matrimonio, eres una persona inmadura. Porque el Señor nos está llamando a tener dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú no puedes tener esa calma para poder hablarle a tu cónyuge algo que te disgustó, sino que directamente explotas y empiezas a sulfurarte y a gritar, te falta dominio propio. Hay una inmadurez emocional en ti. Entonces, es importante que podamos tomar acción en esa parte y empezar a dejar todas esas cargas en las manos del Señor, porque Él es el que nos ayuda con nuestro temperamento. También tiene que ver mucho el temperamento en las emociones. Entonces, por ejemplo, una persona que es melancólica actúa totalmente diferente a una persona colérica. La melancólica va a empezar de pronto a llorar. La colérica va a reaccionar con gritos y con furor
Y entonces en esas áreas emocionales es donde nosotros tenemos que empezar a clamar a Dios para que Él nos ayude a obtener ese dominio propio. Amén. La cuarta, difícilmente se da cuenta de sus faltas. El inmaduro difícilmente se da cuenta de sus faltas. O sea, comete el error y sigue diciendo que no ha cometido nada, que no ha hecho nada. Le echan la culpa al otro. Le echan la culpa al otro y no acepta. Es más, también cambia y voltea la arepa para no aceptar la falta. Ahí es otra cosa. La voltea la arepa para no aceptar la culpa de lo que necesita. O sea, necesita aceptar su responsabilidad. Entonces, estas personas que no aceptan sus faltas, si son unas personas, por ejemplo, lo que decía mi esposa es muy cierto, el temperamento influye mucho. Si hay una persona que es de temperamento melancólico, por su perfeccionismo, el melancólico de por sí no acepta faltas. ¿Por qué? Porque su perfeccionismo no quiere que sea esa falta aceptada. Entonces, eso es de temperamento, no es que la persona sea así, que terrible esa persona, no, es temperamento. Eso viene con nosotros, es una huella que tenemos ya en nuestro ser. Entonces, de por sí el melancólico no va a aceptar esa falta. ¿Por qué? Porque él es muy perfeccionista en todo lo que hace, en todas las cosas que quiere hacer, en las cosas que quiere desarrollar, en lo que quiere vivir, en las cosas que quiere ver en su día. Todo él anda viendo si la mesa está bien acomodada, si está limpia, si está... Todo, él es así, el melancólico es ese. Entonces, si, por ejemplo, no acepta su falta el melancólico y está al lado de un colérico, la reacción del colérico no va a ser muy agradable, porque el colérico sí estalla. Y vuelvo y les digo, esto es cuestión de temperamentos, por eso es tan importante nosotros conocer los temperamentos para saber manejar las situaciones que se nos presentan. El colérico va a estallar ¿en qué? En gritos. El colérico de por sí levanta la voz, o impone sus cosas, o se hace, porque para el colérico eso es un irrespeto, no aceptar faltas. Porque cuando cometen faltas, por ejemplo, una persona y no se acepta, es como si le estuviera echando la culpa a él. Entonces, eso genera esas cosas, eso es inmadurez. Cuando una persona empieza a ser madura, empieza a decir, sí, yo lo hice. Sí, de verdad yo tengo que cambiar en eso. Pero cada vez que nosotros nos vamos acercando a Dios en clamor, Amén. Él nos va a ayudar. Amén. Porque tenemos esos 4 temperamentos que están influyendo en nosotros para bien o para mal. Así Entonces, es. emocionalmente vamos a tener esas reacciones por lo natural. Pero el Señor nos puede alinear, clamando a Él, pidiéndole que nos dé lo que nos falta. Porque cada uno tenemos que reconocer nuestras falencias, tenemos que entender en qué estamos fallando y aceptar cuáles son nuestras inmadureces emocionales que estamos mostrando en el matrimonio. Entonces, lo más importante es reconocer. Amén. Es muy importante eso, reconocer, sí, soy colérico, me pongo con gritos, pero no está correcto, porque voy a herir a mi cónyuge. Amén. Con gritos y con ese tipo de reacciones voy a dañar de pronto más las emociones de los que ella está tratando de salir adelante para madurar. Entonces es importante encontrar la realidad. Tenemos esa realidad de que tenemos los temperamentos, pero también tenemos que ser realistas de que si no cambiamos, si no queremos transformarnos nosotros, vamos a seguir lastimándonos el uno al otro con esas reacciones. Amén. Y eso lleva a la inmadurez. Eso lleva a la inmadurez, realmente es cierto. Lleva a la inmadurez porque realmente no se resuelven las cosas. Más bien se afecta más, se daña más. Tanto el que no acepta la falta como el que responde a esa reacción. Entonces, todo lo que nosotros vivamos en el matrimonio, todas las relaciones y las reacciones que tengamos, van a afectar nuestra relación como tal. Entonces, depende del tipo de madurez con la que tú quieras manejar tu relación. Tanto el uno como el otro. Porque no es solamente de una sola parte, son los dos. No, y el hecho de que usted me conoció así, yo soy así, sí, usted no. tiene que aceptarme así. Claro, No,
vamos en un camino de perfección. Amén. El Señor quiere que sigamos esa visión que Él tiene y Él no quiere vernos así. Él no quiere división en nuestro matrimonio. Amén. Él quiere que nos complementemos el uno al otro, que menguemos en nuestra manera de ser. Y en Cristo todo es posible. Amén. Nosotros tal vez solos no vamos a poder hacerlo. Sí. Cambiar nosotros solos no lo vamos a poder hacer. Tiene que ser con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que transforma, Él es el que cambia. Él tiene el temperamento perfecto. Amén. Él tiene el temperamento perfecto. Él tiene todo ese sentir perfecto. Así es de que tenemos que seguirlo a Él, pero seguirlo de verdad. Que podamos nosotros aceptar nuestras faltas y que podamos nosotros controlarnos cuando de pronto hay alguien que nos ofenda. Porque va a ser el esposo, va a ser la esposa. Es los que más nos ofendemos somos nosotros. A veces con miradas, a veces con reacciones. Se me olvidó traer la leche. Eso puede llegar a ofender. ¿Cómo así si usted salió a traer la leche? ¿Cómo así que no la trajo? Ahora nos quedamos sin desayuno. Eso puede generar un problema grave en la casa, ahí mismo. Entonces tenemos que aprender que el Señor Jesucristo... Si no hay chocolate, también hay un problema. Exacto, si no hay chocolate, si no hay... O sea, eso son cuestiones que tenemos que aprender a manejar. Amén. El quinto, la persona inmadura tiene actitudes controladoras y posesivas. La persona inmadura, cuando usted controla mucho, por ejemplo a su esposo, ¿para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Con quién habló? ¿Quién le dijo? Le revisa el WhatsApp. Y su esposo es dedicado a su casa, su esposo es una persona responsable, pero usted anda encima. Eso es control exagerado, eso es un control que va a dañar. La persona inmadura se siente insegura. Si entras al WhatsApp y estás mirando, uy, está en línea, enseguida lo llamas. ¿Con quién estabas hablando? Imagínate. ¿Con quién te estás escribiendo? Imagínate, eso es una cosa controladora que demuestra que inmadurez. Inmadurez, la persona no se siente segura de sí misma, segura de su esposo, segura de su esposa. Es algo que debemos también dar ese paso de tener confianza en la persona que tenemos al lado. Si es tu esposa, confía en lo que tu esposa está haciendo. O si ves el teléfono y empiezas a decir, uy, Dios mío, 15 llamadas repetitivas, una tras de otra, una tras de otra. Oh, mi Dios, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Qué pasó? No es que no me contestabas. No, deja un tiempito que yo te respondo. O sea, con una o dos, ya de pronto ya me doy cuenta. Pero cuando te das cuenta, 50 llamadas, mi Dios, uno se asusta. ¿Qué pasó? Claro, son cosas de control. Entonces, la persona controladora también afecta mucho la relación. Y no solamente con el esposo o la esposa, con la familia, por ejemplo, con el entorno. Cuando una persona es muy controladora, quiere tener como el control de todo lo que se hace, de todo lo que se piensa, de todo lo que se va a hacer, lo que se opina. No se puede opinar otra cosa diferente a lo que de pronto esa persona piensa, porque ya empieza a generar control encima de la persona. Y eso es inmadurez. Nosotros debemos dar un espacio para que el cónyuge también pueda expresar sus sentimientos y sus pensamientos, aunque sean diferentes a los tuyos. Amén. Es muy importante poder entender en ese momento, de pronto si no piensa igual que tú, ponerte de pronto en los zapatos de esa persona porque está pensando así. No, tienes que pensar igual que yo, porque entonces no somos un equipo. Exacto. Eso es control. No, la persona de pronto tiene algo en el cual de pronto es un poquito diferente al tuyo, pero pueden llegar a un acuerdo. Amén. Se puede llegar a un acuerdo. Entonces no es la cuestión de que tienes que hacer como yo quiero, porque entonces estás ejerciendo control y ahí estás demostrando que tienes una debilidad emocional en ti. Amén. Ahora, la sexta. Siempre quieren o creen tener la razón. La persona inmadura cree tener la razón en todo. En todo. Usted le muestra, le da hasta evidencia de que está equivocado y no lo acepta. Es error. No, está mal. Yo tengo la razón. Lo que yo digo es lo que es. Y no acepta razones de otras personas. No acepta la misma, hasta a veces, realidad de la vida. El esposo o la esposa que no aceptan esas situaciones está siendo inmaduro. ¿Por qué? Porque está dañando la relación. Y emocionalmente la otra persona se va a sentir
como que lo que habla no vale para nada, como que no piensa, como que no tiene un sentir. Entonces se anula la persona también en ese sentido, porque la razón la tengo siempre yo, y eso es ser inmaduro. Mire cómo vamos las cosas: egocentrismo, inmadurez. Hacerse la víctima, inmadurez. Dígame si esas características no se ven a veces en los niños. Los niños cuando quieren manipular las cosas, se hacen las víctimas. Usted siempre no me da nada. Víctimas. Egocentrismo. Los niños desde chiquitos, todos hemos sido egocentristas. Ese es mi carro, mío. No se lo presto a nadie. Son cosas que manejamos desde niños. Y por eso es niños. tan importante que nosotros tomemos conciencia de que si queremos ver a nuestros hijos con matrimonios sanos, tomemos acción mientras que están pequeños. Amén. Porque ellos van a mostrar esas actitudes que vienen con nosotros desde pequeños, desde que nacemos. Venimos ya con ese pecado dentro de nosotros. Y muchas veces cuando los vemos crecer nos parece chistoso y nos reímos de todo lo que ellos hacen. Pero ahí es en el momento donde nosotros tenemos que enseñarles, ser de ejemplo, instrucción, que ellos nos vean a nosotros que también vamos en un proceso de madurez, porque ellos van a aprender. Muchas de las reacciones que nosotros tenemos todavía es porque en la niñez nadie trabajó con nosotros en esas áreas. Sí, entonces fuimos creciendo con esas áreas débiles. Y cuando llegamos al matrimonio se ven reflejadas porque no hubo un padre que puso de pronto una disciplina a tiempo, porque de pronto no dio un ejemplo como debería darlo y no instruyó en el momento que se tenía que decir. Eso es muy importante. Si ustedes ven, por ejemplo, actitudes egocentristas en sus hijos, Sí. Actúen porque mi hermano, una persona egocentrista se vuelve tan... Nos reímos y cuando van creciendo lloramos. Sí. Manipulador. Cuando se victimizan, no le siga la cuerda en eso de victimizarse. No le sigan la cuerda en eso. Es bien importante. Entonces, y nuestros hijos mayores también. Lo hacen. Porque los hijos mayores no tenemos que seguirles el jueguito de las víctimas que se hacen a veces. O el egocentrismo que manejan a veces los hijos, porque a veces ya los hijos se van y ni una llamada. Y si uno les llama, le contestan por ahí a los 4 o 5 días. O le escriben, qué pena, es que estoy ocupado. Ay, Y eso es lo que estamos viendo ahora, el egocentrismo en todo. Entonces tengamos cuidado con eso, porque la vida nos cambia totalmente, mis hermanos. Si queremos una vida diferente, nosotros tenemos que empezar a sembrar eso desde ahorita, en nuestros hijos. Yo, si pronto veo actitudes egocéntricas en Natalia, yo se las voy a decir. Le voy a decir, no puedes estar viviendo de esa manera, no puedes estar pensando solo en ti. Hay que pensar en los demás. Porque ahora los padres, el pensar del padre moderno es que se les va a hacer daño, los voy a traumar si le digo esto. Ellos tienen que aprender, que la vida les enseñe. Esa es otra frase que he escuchado. Sí. Que se den duro, que aprendan con la vida. No. Miren, en el cristianismo hablamos de Jesús, decimos de Jesús, de lo que Dios dice, de las cosas que leemos, versículos que nos hablan, nos dicen, nos muestran. Pero muchos de nosotros los cristianos estamos muchas veces es más bien guiados por la psicología de lo que el mundo está diciendo. Porque a los hijos, miren cuántas veces el pastor habla y dice, por favor, no dejen que sus hijos hagan bulla en el servicio, ténganlos controlados, por favor, tal cosa. Y a veces se ven unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿dónde está la conciencia? Y es de gente ya conocida aquí en la iglesia. Entonces son cosas que nosotros tenemos que empezar a manejar, porque eso no te va a afectar solo a ti, sino que va a afectar la vida de tus hijos. ¿Tú qué crees que cuando tu hija esté en un matrimonio y sea de esa manera, crees que va a vivir feliz? ¿O tu hijo va a ser feliz a la esposa que llegue al lado de él? Si es egocentrista, si se hace el víctima de todo, Si es controlador. Si es controlador. Manipulador. Padre amado, tenemos que empezar a instruir a todos de verdad. E instruyamos nosotros mismos. Ya que no fuimos instruidos de pronto adecuadamente por nuestros padres y dejamos crecer eso, es a la hora en que podemos hacerlo porque queremos.
es muy importante el querer, porque si tú no estás dispuesto a querer que Dios obre en ti, no va a pasar nunca nada. Exacto. Pero si tenemos el querer y vamos a poner nuestra voluntad a funcionar, tengámoslo por seguro que Dios nos va a ayudar y vamos a alcanzar el carácter de Cristo. Amén. La número 7, inmadurez, tiene que ver con actitudes pasivo-agresivas. ¿Cuáles son las actitudes pasivo-agresivas? Las que no hacen nada, pero dañan mucho. O sea, por ejemplo, si hay una situación que toca arreglar y la persona se queda callada, no le habla, no le dirige la palabra, se acuesta a un lado, se levanta, se va para el trabajo, ni la saluda, ni de esto, ni se despide. Esas son reacciones pasivo-agresivas. Sí, ahí sí es cierto que anémicamente está dañando a la persona, en sus emociones, en todo lo que es la persona. Entonces, ese pasivismo que muestra la persona que como que no rompe un plato, pero rompe toda la vajilla realmente, eso daña a la pareja. Eso daña a la pareja. Cuando dejas de hablarle, cuando tienes que hablarle, así es. Las miradas que le haces, la forma de irrespeto que tienes, la indiferencia, el no tener en cuenta las necesidades de la pareja. Eso es una forma pasivo-agresiva de tratar a la persona. Entonces, ahí hay inmadurez, porque entonces tú no estás cumpliendo con lo que dice ese versículo de Corintios. No lo estás cumpliendo. Y ese versículo de Corintios habla de toda la madurez del amor. Y ahí es donde más estamos fallando. Ahí es donde más fallamos nosotros como hijos de Dios. La octava, no sabe lo que quiere. Una persona que está perdida. Inmadurez. Eso es inmadurez. En una persona que ni tiene metas, ni tiene de pronto objetivos en la vida, ni sabe para dónde va, ni quién es. Esto es la vida, yo recibí mi quincena y me fui con mis amigos a gastármela. Ay, lo del mercado y eso. No, yo estaba tranquilo, estaba feliz. Lo del mercado, pues después veremos a ver cómo hacemos. Objetivos y metas fuera. No hay familia, no hay nada. O sea, vivimos la vida loca. Prácticamente el irresponsable es una persona inmadura. Totalmente. ¿Por qué? Porque no está teniendo en cuenta las necesidades que se tienen como matrimonio. Exacto. Las prioridades que se tienen que tener en cuenta para poder cubrir las necesidades, si no después te gastaste toda la plata y después empiezas a exigirle a tu esposa, bueno, usted tiene que salir a trabajar porque no alcanzó la plata para pagar el mortgage. Y saque a la esposa. Y sabiendo que de pronto no están llevando una economía equilibrada, no están llevando un plan de gastos, de entradas, de mirar cómo es el presupuesto de su hogar, o sea, hacer las cosas irresponsablemente. Entonces, esa parte Amén. Es bien tremenda. Muchas veces queremos alcanzamos las metas materiales, pero se nos olvidan las metas emocionales. Por eso es que hay muchas veces que viven en casas lindas, pero viven amargos la vida, porque emocionalmente están dañados. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? Realmente los objetivos son totalmente fuera del orden que debe ser. Por eso es que es tan importante nosotros estar pendientes de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al matrimonio, en qué es lo que yo debo hacer y cómo lo debo hacer. Otro, el noveno y el último, muchas palabras y poca acción. Muchas palabras y poca acción. Y me acordé ahorita de una vez que le dije a mi esposa, le dije, no, yo tengo que arreglar tal cosa. Pasaron 3 años y no lo había ni arreglado. Muchas palabras y poca acción. Y en el matrimonio se presentan situaciones así. Tenemos un problemita y hablamos mucho, pero no resolvemos el problemita. Seguimos hablando y hablando y pasa el tiempo, pero seguimos incómodos, seguimos de mal genio, seguimos que no nos queremos ni hablar. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se ha resuelto nada. Entonces mucha acción, mucha cuestión aquí y allá. Resolvemos muchas cosas de la casa, resolvemos muchas cosas de salir a paseos, de salir a esto, pero lo primordial a veces que es la relación, la intimidad, lo que es la emocionalidad de nosotros, no le ponemos la atención suficiente y hay mucha acción en lo otro, pero nada de definición en lo que de verdad importa.
Entonces muchas veces ponemos atención a, salgamos a un paseo porque hace rato no salimos. Y recomendamos aquí que lo tienen que hacer. Las parejas tienen que estar saliendo, tienen que estar teniendo tiempo para ustedes. Pero no se les olvide que para salir a esos lugares, su emocionalidad también tiene que estar a un nivel adecuado para que disfruten esas salidas. No que salgan por salir. Sí, la cita de la semana, bueno, vamos. Y comen allá todos así. Y se bueno, hasta mañana, que duermen. O cada uno en el celular. Van a salir a comer y cada uno en el celular. Exacto. Ya cuando le traen la comida, bueno, dejan el celular a un lado, comen, terminan, siguen con el celular. Hablando con personas que hablaron, que discutieron en temas que quieren de pronto resolver o compartir, o de pronto, mi amor, ¿qué necesitas? Quiero saber qué necesidad yo tengo que cubrirte. Amén. Y que de pronto yo no la he tenido en cuenta en este tiempo. Hay muchas cosas que podemos hablar. Un consejo, cuando salgan a cenar, cuando salgan a una invitación de pareja, no lleven celulares. Déjenlos en el carro mientras que entran al restaurante. Vivan la cita de pareja solitos. Claro. No reciban mensajes. Y así sea una tentación, usted dice, lo dejé en el carro. Menos mal, me libré de coger ese celular porque es como la manía, ¿no? Miren, nosotros no. Dígalo ahora. Dígalo, mi hermana Ingrid. Dígalo. Suelte. No, porque el joven aquí tiene una maña. Manía. Sí, ya. Entonces yo le estoy diciendo, ¿tú estás oyendo? Y me dice, no, porque yo siempre estoy trabajando. El problema de nosotros es el celular. Claro. Entonces, cuando ustedes mencionan algo del celular, yo digo, ¿tú estás oyendo? ¿Tú estás oyendo? Y me dice, no, pues yo siempre estoy trabajando. No siempre. Tienes que descansar tu mente, hermano, un ratito. No, porque siempre sí, claro. Por eso. No importa, sea domingo, sea siempre los clientes. Exacto. Y luego, pero es que esta gente no descansan, ellos no les sigan el juego. O sea, Sí. yo entiendo que Exacto. uno no quiere perder el Sí, business, claro. pero llámalo un lunes, porque es que si uno lo va, yo sé porque yo soy realtor también, y la gente a mí también me llama, Sí. pero yo tengo que tener tiempo también para él. Sí. Uno no puede mal acostumbrar a las personas. Eso pasa mucho a los que venden casas, los que son realtor. Yo en un tiempo yo estuve vendiendo mobile homes también y puedo entender la situación porque también lo viví con mi esposo. Y una vez mi esposo, porque yo estaba en el restaurante y yo dije, es que yo necesito la respuesta. Y entonces mi esposo dijo, no cojas ese celular, déjalo quieto porque vamos a comer. Después de que salgamos de aquí, ya puedes ver todos los mensajes que tengas. Pero me hizo entender que hay que tener un tiempo para cada cosa. Y la importancia era para mi familia, porque en ese momento estábamos con mis hijos. Entonces, y mi esposo. Entonces, en ese momento, él me hizo reaccionar. Entonces, cuando tu esposa te diga algo así, no lo tomes a mal. Tómalo como que ella te está sacando de algo donde te quiere, o sea, algo te está envolviendo en algo que te quiere tener ahí, lejos de lo que Dios quiere para tu familia. Entonces muchas veces nos ponemos bravos cuando el cónyuge nos llega a decir algo, una alerta, pero no, es una advertencia, tómalo como una parte de Dios que te está tratando de sacar de algo que te quiere consumir. ¿Qué? El tiempo de calidad es muy importante con la familia. Entonces, mire, ¿sí ves lo importante que es leer la palabra de Dios? ¿Qué decía Salomón? Hay tiempo para todo. Tiempo de reír. Y ¿saben qué? Yo pienso que nosotros debemos empezar a tener como hijos de Dios prioridades. Mi hermano, si usted tiene prioridad, un domingo lo está dedicando a venir a la casa de Dios y lo está dedicando para su familia, ningún cliente tiene que llamarlo ese día. Y a mí me ha tocado a veces, hay clientes que osan llamarme el domingo. Entonces yo los dejo que me dejen el mensaje. Si no es nada grave, no hay problema. Si es algo grave, entonces le digo a mi esposa, mira, espérate que voy a resolver esto en un momentico, listo, y bye. Pero que me vayan a quitar el tiempo que yo tengo que pasar con mi familia, o digamos que vamos al campamento y estar resolviendo cuestiones de trabajo, no, mi hermano, no, a todos mis clientes, qué pena, voy a estar fuera tantos días. Estoy de vacaciones. Punto. Y ya. Ni me llamen ni nada, y si llaman,
para el buzón. Pero sí, tenemos que tomar dominio propio en eso, mis hermanos, porque si nosotros no actuamos, vamos a dejar que esas cosas nos ganen y tomen el control de nosotros. Y no, el Señor nos ha dado un espíritu de dominio. Amén. La es esa, mi hermano. A mí me ha funcionado de dejar el celular en el cajón cuando llego a mi casa. Salgo a trabajar, ya es otro ambiente. Ya es otro tiempo, como decía Salomón. Tiempo de trabajar. Cuando llego a mi casa es tiempo de casa, tiempo de familia. Cuando salgo con mi esposa, tiempo de familia. Con mi hija, tiempo de familia. Y eso nadie lo tiene que cambiar. Eso eres tú el que lo va a cambiar o dejas que te lo cambien. Lo que dice mi esposa es muy cierto. Si usted se deja manejar de los demás, mi hermano, los demás le consumen el tiempo. Le consumen el tiempo. Yo después de las 6 de la tarde, yo ya no recibo llamadas. Yo cuando llego aquí a la iglesia, yo dejo el celular allá afuera. Yo no hasta yo. Yo digo, ay, cierto que no carga el celular ahí adentro y necesitaba mandar algo urgente. Y después, claro, cuando ya llega el carro, ya, no, mi vida, ya que, bueno, no importa, solucionemos, pero sí, cuando se toma una decisión, de verdad la pero toma. Preguntémonos algo, ¿qué hacíamos cuando no habían celulares? ¿Qué hacíamos, mi hermano? Nos desesperábamos, no sé qué, ¿cuál era el problema? Yo sería feliz si volvieran los celulares Nokia. Los que solo eran, esos que abrían y cerraban, ya. Para llamar y para contestar. Esos Nokia eran los mejores celulares, así, quietico, chiquito, ya. Diga, mi hermano. Antes para terminar de la clase, quiero decir dos cosas como acerca de los puntos. Claro que sí. De la mayoría de esos puntos y como que admito que los tengo. Eso, mi Jordan. Y aparte, o sea, como que cuando estoy caminando, cuando estoy trabajando, me pasa eso siempre, o sea, de las emociones mías siempre varían. Sí. Y bueno, de este versículo está que de Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, más a quien se le perdona poco ama. Así es, mi hermano. Así es, gloria a Dios, mis hermanos. Yo pienso, qué bueno, mi Jordan, que reconozcas que la mayoría de cosas, y todos, mi hermano, todos estamos ahí metidos. Sí. No solamente eres tú, cometemos errores todo el tiempo. Se nos van las emociones. A veces somos inmaduros. Impulsivos. Y tenemos que buscar esa inmadurez donde está fallando en nuestra vida. Busquemos esa inmadurez. Porque a veces no es que sea todo el tiempo. A veces son momenticos de reacción. Tratemos de ir controlando eso porque Dios nos dio el dominio propio y fue para eso. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.